Bueno, jóvenes, entonces hoy vamos a hablar del teorema de la divergencia. Este teorema es muy utilizado no solamente en física, ¿no? En mate y otras ramas afines. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice el teorema de la divergencia? ¿Ya? Matemáticamente se escribe de la siguiente manera. ¿Ya? Integral de la divergencia de un campo vectorial, por ejemplo, el vector A, a través de un volumen D, ¿sí? Es igual a la integral de superficie, una superficie cesada, del flujo del vector a través de esta superficie. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Si tenemos el flujo de este vector a través de una superficie, pensamos esta superficie, una superficie cesada S, ¿ya? Esta superficie encierra todo este volumen, ¿no? Acá dentro tenemos un volumen total B, ¿ya? Si existe divergencia del vector a través de todo este volumen, ¿sí? Por ejemplo, de esta manera, hacia el exterior, ¿sí? ¿Ya? Divergencia del vector a través de todo el volumen, ¿sí? Este dice que es igual a la integral de superficie, o sea, al flujo de este vector a través de esta superficie, ¿sí? Divergencia significa que este vector A diverge, ¿no? Hacia el exterior, ¿ya? A través de todo el volumen, ¿ya? Por eso es simplemente la divergencia del vector A, es una cantidad puntual, ¿ya? Entonces es a través de cada punto del volumen. Divergencia a través de cada punto del volumen. Eso dice que es lo mismo que decir el flujo de este vector a través de esta superficie. ¿Ya? Eso es lo que nos dice el teorema de la divergencia. Entonces, esta igualdad nosotros podemos aplicar a cualquier campo vectorial. ¿Ya? En el caso del campo eléctrico, por ejemplo, tendríamos lo siguiente, ¿no? Si tenemos acá una carga puntual positiva, ¿ya? Y tenemos el entorno de esta carga puntual, una esfera sólida, por ejemplo, ¿ya? Una esfera sólida que tiene un volumen B, ¿ya? Entonces, si esta esfera sólida es no conductora, entonces el campo eléctrico va a ser generado por esta carga puntual, ¿no? Entonces, el campo eléctrico, las líneas de campo eléctrico van a ir saliendo radialmente hacia afuera, ¿ya? De esa manera, ¿no? Líneas de campo eléctrico. Entonces, la superficie que encierra todo este volumen es la superficie S, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos especificar el campo eléctrico en cualquier punto del espacio, por ejemplo, sobre esta superficie, entonces ahí el campo eléctrico va a ser un vector radial hacia afuera, ¿no? Acá lo propio.
¿sí? Acá, dentro del volumen de la esfera, también vamos a tener campo eléctrico, ¿no? Por ejemplo, en este punto vamos a tener un campo eléctrico dependiendo, ¿no? Puede ser más intenso, menos intenso. ¿Ya? Entonces, si nos encontramos dentro del volumen, estamos hablando de la divergencia del campo eléctrico. Y sobre la superficie hablamos del flujo. Flujo a través de la superficie y dentro de la superficie, divergencia del campo eléctrico. ¿Ya? Entonces, esta ecuación, aplicado a este problema en particular, tendría la siguiente forma. ¿Ya? Entonces, un momentito, por favor. No, integral de volumen de la divergencia del campo eléctrico a través del volumen, ¿sí? O sea, integral de volumen de la divergencia del campo eléctrico a través del volumen de un diferencial de volumen, ¿no? En cualquier punto de acá. Esto es igual a integral de superficie cesada, ¿sí? Del flujo del campo eléctrico a través de esa superficie, ¿no? ¿Ya? Flujo del campo eléctrico a través de esta superficie. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Entonces, aplicando a electrostática, tendríamos esta igualdad. ¿Ya? Utilizando el teorema de la divergencia. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, de esta parte. No sé si más o menos ha quedado claro el teorema de la divergencia. Sí, Ya, quedó claro, Lisa. ya. Entonces, más adelante con la práctica van a ir dominando esta parte, ¿ya? También otro teorema muy utilizado es el teorema de Stokes, ¿ya? Entonces, veamos también este teorema muy utilizado, 271, ¿ya? Ya, teorema de Stokes. Este teorema nos dice que la integral de superficie del rotor de un campo vectorial, por ejemplo, este vector, ¿sí? Dice que es igual a la integral de línea cesada, ¿no? Una línea cesada. Ahí es un producto escalar, ¿no? Ahí. Punto diferencial de L. ¿Ya? Diferencial de L. O sea, el integral de superficie del rotor de un campo vectorial a través de una superficie dice que es igual a la integral de línea cesada o sea, integral de línea, ¿no? A través de esta superficie cesada.
superficie cesada, digo, de una longitud cesada, ¿ya? Una longitud cesada. Entonces, esta ecuación igual en algún momento vamos a utilizar. Por ejemplo, si utilizamos esta ecuación en magnetostática, o sea, uno de los postulados de magnetostática nos dice que el rotor del campo magnético dice que es igual a la permeabilidad magnética por la densidad de corriente, ¿ya? Entonces, si integramos esta ecuación, entonces tendríamos integral de superficie del rotor del campo magnético a través de una superficie cesada, ¿ya? Esto es igual a la integral de línea cesada del, bueno, acá tendríamos esto, ¿no? Mu sub 0, J, punto diferencial de S, ¿sí? Estoy aplicando integral de superficie a ambos lados de la igualdad, ¿ya? Pero si aplicamos teorema de Stokes a esta ecuación, al que está al lado izquierdo de la ecuación, entonces acá tendríamos ¿qué cosa? Integral de línea, ¿sí? Del campo magnético, punto diferencial de L. Esto dice que es igual a ¿qué? A mu sub 0. Integral de J diferencial de S es la corriente total, ¿ya? ¿Qué es la corriente total? J es la densidad de corriente, ¿no? O sea, corriente por unidad de superficie. Entonces, si integramos a través de una superficie, todo esto nos da una corriente total, ¿no? Entonces, esta ecuación de acá es una ecuación muy utilizada en magnetostática, ¿no? La ley de Ampère para campos magnéticos, ¿no? Ley de Ampère para campos magnéticos. Todas estas ecuaciones más adelante vamos a ver, jóvenes. Si no están entendiendo, no se asusten. Simplemente quiero mostrarles que estos teoremas tienen mucha aplicación, principalmente en física, para campos magnéticos. ¿Ya? Gráficamente es un poco más complicado demostrar esta igualdad, ¿no? Esta sí, esta es fácil, ¿no? Esta es simplemente, por ejemplo, si tenemos una línea de corriente, ¿ya? Una línea de corriente, entonces dice que integral de línea, ¿sí? O la circunferencia que encierra esta corriente, nos permite cuantificar el campo magnético en cualquier punto sobre esta línea circular, ¿no? Por ejemplo, ahí, en ese punto, o en este punto, por ejemplo. El campo magnético siempre es tangente a esta circunferencia en cualquier punto. Acá, por ejemplo, tangente, ¿no? Entonces, si nosotros conocemos el radio de esta circunferencia, R, ¿ya? Y conocemos la corriente total que circula a través de este alambre, entonces fácilmente podemos hallar la magnitud del campo magnético en cualquier punto, alrededor de la circunferencia, ¿ya? Esta ecuación nos permite hallar la magnitud del campo magnético. Bueno, entonces finalmente veamos el rotor de un campo vectorial. Dos punto ocho, rotor de
un campo vectorial. ¿Ya? Entonces, el rotor de un campo vectorial se denota de la siguiente manera, ¿no? El operador Nabla cruza el campo vectorial, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el campo vectorial A está en términos de sus componentes cartesianos, por ejemplo, AX en la dirección X, ¿sí? AY en la dirección Y y AZ en la dirección Z, ¿sí? Entonces, ¿cómo hallamos el rotor de este campo vectorial? ¿Ya? En coordenadas cartesianas, ya se está cansando mi... En coordenadas cartesianas, el operador Nabla es igual a lo siguiente, ¿no? A X, la derivada respecto de X, más a Y, derivadas respecto de Y, más a Z, derivadas respecto de Z, ¿verdad? Es lo más simple en coordenadas cartesianas, ¿ya? En coordenadas cilíndricas ya es un poquito más diferente y en coordenadas esféricas ya toma una forma más complicada ya, ¿ya? Lo más fácil es en coordenadas cartesianas. Como el campo vectorial está en coordenadas cartesianas, entonces para hallar el rotor de A necesitamos que el operador Nabla esté en coordenadas cartesianas, ¿ya? Entonces, hallemos el rotor, ¿no? Entonces tenemos el rotor de A va a ser igual a ¿qué? En este caso, entonces, determinamos la matriz de Nabla cruz A, ¿no? Entonces, acomodamos las componentes del operador en la primera fila, ¿no? Antes de esto tenemos que anotar acá las componentes del sistema de coordenadas que estamos utilizando, ¿no? AX, AY y AZ. En la primera fila, ¿ya? En la segunda fila vienen las componentes del operador. En este caso, las derivadas respecto de X, la derivada respecto de Y, la derivada respecto de Z. Y en la tercera fila vienen las componentes del campo vectorial, o sea, AX, AY, AZ. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ¿cómo resolvemos esta matriz? Entonces, para el rotor de un campo vectorial siempre nos va a dar como resultado un vector, ¿ya? Entonces, para la componente X, lo que hacemos es trazamos dos líneas, ¿no? Una vertical y una horizontal, ¿sí? Que cruce a través del vector unitario A sub X, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la componente A sub X. Multiplicamos esta componente por esta componente, ¿sí? Y luego restamos el producto entre estas otras dos componentes, ¿ya? Entonces sería esto por esto, la derivada respecto de Y, ¿de qué? De AZ, ¿sí? Menos derivadas respecto de Z de AY, derivadas respecto de Z de AY, ¿sí? Todo eso multiplicado por el vector unitario
AX, ¿no? Más, ahora la componente Y. Para la componente Y hacemos lo mismo, ¿no? Tachamos una línea vertical que pase a través de AY y una línea horizontal que pase a través de AY. ¿Ya? Entonces, tenemos lo siguiente. Entonces, en ese caso, el orden cambiamos, ¿ya? Entonces, acá sería la derivada respecto de z por ax. O si mantenemos el orden de la multiplicación, entonces tenemos que anteceder un signo negativo, ¿ya? Entonces, lo que yo hago es multiplicar esta componente por esta, menos esta componente por esta componente. Entonces, tendríamos lo siguiente, ¿no? Derivadas respecto de z, ¿de qué? De AX, ¿verdad? De AX menos derivadas respecto de X de AZ. Derivadas respecto de X de AZ. ¿Sí? Todo esto multiplicado por el vector unitario AY. ¿Sí? Más. Hacemos lo mismo para la componente Z. Entonces tendríamos derivadas respecto de X de por AY. Derivadas respecto de X de AY, ¿sí? Menos derivadas respecto de Y de AX. Derivadas respecto de Y de AX. En la dirección AZ. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahí me da un vector, ¿no? Con sus tres componentes. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, jóvenes. Pueden escribir la duda que tengan a través del chat. Disculpe, Inge, para A y E no sería al revés, porque hizo la derivada de Z, le resta a X. Ah, ya, sí, justamente les dije acá, si voy a mantener el orden, para AY podría decir derivadas respecto de X por AZ, ¿verdad? Pero en ese caso se antepone un signo negativo, ¿ya? Y si cambiamos el orden, entonces ahí se mantiene como positivo. Entonces lo que yo hice fue derivar respecto de Z por AX, ¿sí? O sea, multiplicar esto por esto, menos esto por esto. Y en los demás casos se mantiene, ¿no? El orden, no pasa nada. Simplemente para la componente Y se cambia el orden de la multiplicación. O sea, se inicia con esta diagonal. Está bien, gracias. ¿Ya? Esto por esto menos esto por esto. ¿Ya? Entonces, a ver, resuelvan este ejercicio. Y luego me dictan el vector que les salió. Ya, sea el campo vectorial E igual a X Y por Z más a Y X Z más a Z X Y. ¿Sí?
Entonces la pregunta es, determine el rotor de este campo vectorial. ¿Ya? Entonces, a ver. Y luego me dictan, por favor, cuánto le sale. Me sale el vector nulo. A ver, me dicen que sale vector nulo. ¿Es cierto? Sí, A ver, ¿quién dice lo contrario? A ver, ¿alguien podría compartir el ejercicio? Voy a dejar de compartir por alguien. ¿Podría compartir tal vez la resolución? Ya, bueno, ya varios dicen que sale nulo, ¿ya?
A ver, si alguien quiere compartir, me avisa, por favor. ¿Alguien estaba compartiendo? Sí, estaba compartiendo. Ya. Voy a dejar de compartir ya. Adelante. No sé si está bien, pero me salió cero. No, Se no, logra está ver. bien. No, o sea, no hay problema. Equivocarse es de humanos, así que no hay ningún problema si es... Ni yo mismo sé si sale nulo o no, porque es un campo vectorial que de hecho es que me he inventado, ¿no? Entonces, ¿Se puede ver, Inge? no veo todavía. Ahora sí, creo que sí. Y ahora, ¿Puedes volcar la pantalla? mm, Girar la pantalla. Es que se está viendo forma o vertical. a ver, a ver. Tu celular tiene una opción para girar pantalla, ¿verdad? Sí, ya está. Y ahora sí. Ya te dio x menos x, y menos y, z menos z. Sí, Ya. ¿A los demás lo propio? Sí, que nos salió igual. Y ya, x, y, su componente en y, en z. Sí, perfecto. Ya, todos los componentes salen cero, ¿no? Ya, sí. perfecto. Ya, listo, joven, está bien. Muy bien, muy bien. Ya, listo, jóvenes. Entonces, en caso de que tengamos que utilizar el operador nabla en coordenadas cilíndricas o esféricas, entonces, bueno, tenemos, ¿no? En el texto hay una parte donde se hace el desarrollo. Ya no quiero hacer el desarrollo porque eso ya es más que todo matemáticas, ¿no? Entonces, directamente nosotros, si necesitáramos utilizar el operador nabla, ya sea en coordenadas cilíndricas o esféricas, vamos a recurrir a utilizar directamente la fórmula que nos da el libro, ¿ya? Entonces, a ver, voy a mostrarles, más adelante creo que está. Por ejemplo, acá, la divergencia de un campo vectorial de forma general, ¿ya? Esto sirve para cualquiera de las coordenadas, ¿no? Ya sean las coordenadas cartesianas, las coordenadas cilíndricas o esféricas. Pero, ¿qué es H1, H2 y H3? ¿Ya? Entonces, eso está en una tablita anterior. Todo es desarrollo, no nos vamos a meter ahí porque podríamos complicarnos la vida, ¿verdad? Entonces, y acá está el operador en cualquiera de las coordenadas, ¿no? Ortogonales, ¿ya? Entonces, si quiero expresar este operador en coordenadas cilíndricas o esféricas, simplemente tengo que saber a qué es igual H1, H2 y H3 en esas coordenadas, ¿ya? Entonces,
Aquí está. Es la tabla 2.1, jóvenes. ¿Ya? Es la tabla 2.1. Está en la página 30, ¿no? Ya, entonces fíjense acá. Bueno, en coordenadas cartesianas, los vectores unitarios son AX, AY y AZ, ¿no? O sea, simplemente donde veamos A sub U1, reemplazamos por AX. O sea, los tres vectores unitarios son AX, AY y AZ. Y H1, H2, H3 valen 1, 1, 1 respectivamente, ¿no? En coordenadas cilíndricas, los vectores unitarios son AR, AFI y AZ. Entonces, en lugar de estos vectores unitarios, tenemos que reemplazar estos vectores unitarios. Y en lugar de H1, H2, H3, tenemos que reemplazar 1, R1. ¿Sí? Entonces, también sigue siendo simple, ¿no? En coordenadas cilíndricas. En coordenadas esféricas, sí, un poquito ya aparecen algunos términos, ¿no? Entonces, los vectores unitarios son AR, ATita y AFI. Y en lugar de H1 reemplazamos 1, H2, R y H3, R por seno de tita. ¿Ya? Entonces, simplemente con esos jóvenes. Y acá además tenemos, ¿no? El diferencial de volumen en las tres coordenadas, ¿no? En las cartesianas es x, y, x, z y x, diferencial de x, y, z, ¿no? En coordenadas cilíndricas y en coordenadas esféricas. ¿Ya? Entonces, esta tablita es lo que hay que, si es posible, hay que memorizarse, jóvenes, porque esto nos va a servir más adelante. ¿Ya? Esta tablita. Donde los vectores unitarios son los vectores base de las coordenadas, ¿no? Del sistema de coordenadas. Y los coeficientes H1, H2, H3 se conocen como coeficientes métricos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero el diferencial de, no, a ver, más adelante teníamos, ¿no? Esto. No, ya estamos, capítulo 3. No sé. Ya, a ver dónde está más adelante. Ya, lo perdí, no sé en qué parte estaba, pero, por ejemplo, si quieren expresar la divergencia de un campo vectorial en coordenadas cilíndricas, simplemente tienen que recurrir a esta tablita donde les dije, ¿no? Porque necesitan saber los H's y los vectores unitarios, nada más, ¿no? Ya, de la misma forma en coordenadas esféricas. No.
Bueno, jóvenes, tuve una falla de señal, una caída de señal de internet. Ya, entonces no me di cuenta en qué parte exactamente se cortó la señal. ¿Ya? Creo que aún no estaba compartiendo nada cuando se salió. Ya. Bueno, entonces les decía lo siguiente, jóvenes. Por ejemplo, si queremos hallar el rotor de un campo vectorial en coordenadas cilíndricas o esféricas, entonces tomamos directamente esta ecuación, la ecuación 297, donde tenemos que conocer los valores de H1, H2 y H3 en coordenadas cilíndricas y esféricas, ¿ya? Y obviamente los vectores unitarios, ¿no? ¿Sí? Entonces, si recordamos la tabla anterior que les mostré, en coordenadas cilíndricas, H1 es 1, ¿no? H2 es R y H3 es 1 nuevamente, ¿no? Entonces simplemente hay que reemplazar los valores de H acá, y acá esto sería derivadas respecto de R, porque U1 es R. Derivadas respecto de phi, derivadas respecto de Z, ¿no? Son las coordenadas cilíndricas. Acá H1 es 1, esta sería la componente 1 o la componente en la dirección R del vector A, ¿no? La componente en la dirección phi del vector A y la componente en la dirección Z del vector A, ¿ya? Simplemente se reemplazan los valores. De la misma manera, en coordenadas esféricas, ¿ya? En coordenadas esféricas H1, H2 y H3 ya tienen otros valores, ¿no? Sí, entonces veamos nuevamente la tabla que vimos. Entonces, esta tablita, jóvenes, lo pueden tener en sus formularios. No es necesario que se lo memoricen, pero si se lo memorizan, mejor todavía, ¿no? Acá igual tenemos, si queremos hallar la divergencia de un vector en cualquiera de las tres coordenadas, utilizamos esta ecuación, ¿no? ¿Sí? Entonces, de la misma forma, necesitamos saber los valores de H1, H2 y H3 nada más. Y, obviamente, los vectores unitarios, ¿ya? Bueno, tenemos acá la tabla. Por acá creo, a ver, antecitos de esto. Aquí está, es la tabla 2.1, ¿ya? Los tres sistemas básicos de coordenadas ortogonales, ¿no? Las coordenadas cartesianas, cilíndricas y esféricas. Entonces, fíjense, en la expresión general, tanto de la divergencia como el rotor, están en términos de estos vectores unitarios, ¿no? Y de estos coeficientes métricos. Entonces, si estamos en coordenadas cartesianas, estos vectores unitarios corresponden a estos vectores unitarios. Si estamos en coordenadas cilíndricas, los vectores unitarios son estos de acá. Y de la misma forma en coordenadas esféricas. Ahora, los valores de H en coordenadas cartesianas, todos valen 1, o sea, no hacen ninguna diferencia. En coordenadas cilíndricas, solamente H2 vale R minúscula, ¿no? Y en coordenadas esféricas, H1 vale 1, H2 vale R mayúscula y H3 R mayúscula por seno de tita. ¿Ya? Entonces, esta tablita es la clave, jóvenes. Con esta tablita estamos. ¿Ya?
ténganlo en su billetera o alguna cosa así, esta tablita. Entonces, jóvenes, para mañana quiero que me hallen el doctor del siguiente vector en coordenadas cilíndricas, ¿ya? Entonces, acá. Tarea. Tarea de clase. Hallar el rotor del campo vectorial E igual R a R más seno de phi a sub phi más z a z. ¿Ya? Entonces, está en coordenadas cilíndricas, ¿verdad? Coordenadas cilíndricas R, phi y z. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Primero, expresar el operador nabla en coordenadas cilíndricas. ¿Ya? Y luego, o directamente utilizan la fórmula que está en el libro, ¿no? Para el rotor de un campo vectorial, ¿sí? En términos de los vectores unitarios y de los h's, ¿no? Mejor, porque al operar puede ser que se confundan, jóvenes. Utilicen directamente la expresión que está en el libro, ¿ya? Entonces simplemente tendrían que reemplazar los valores de h y de los vectores unitarios, ¿no? Ya, ¿se entiende más o menos, jóvenes, lo que tienen que hacer? Sí, licenciado. Ya, listo, jóvenes. Entonces, vamos a quedar acá y nos vemos mañana. Voy a crear una carpeta de tarea, entonces en cuanto lo tengan, lo suben a esa carpetita de tarea, ¿ya? Entonces van a tener tiempo, no hay problema. Pueden presentar hasta mañana, hasta el miércoles, ¿ya?